Pues vamos a iniciar. Muchas gracias. Mi nombre es Julio Flores. Yo soy pues cofundador de esta parte de experiencia analítica. Entonces, pues un poquito apoyando todos estos esfuerzos que se hacen por quedarnos en casa, pues estamos transmitiendo también estos talleres. Este es el cuarto taller que nosotros estamos dando. Entonces, pues esperemos que cumpla con sus expectativas. Este taller, pues un poquito como le comentaba a la doctora, más bien es introductorio. Entonces, al final de la sesión, pues les voy a compartir también la presentación. Generalmente no lo hago al principio porque a veces hay detallitos que a lo mejor se me fueron escapando y los quiero corregir antes de la presentación y ya enviárselas bien. Entonces, este taller pues es un taller de prueba de inferencias estadísticas, de pruebas de inferencia estadística. ¿Qué es lo que vamos a revisar en este taller? Pues vamos a hablar de prueba T, vamos a hablar de ANOVA, pero también vamos a hablar de los supuestos que nos piden estas pruebas, que a veces, dependiendo del área en la que estamos, pues puede ser muy sencillo cumplirlo o puede ser muy difícil cumplirlo, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de áreas de investigación social, cumplir con esos supuestos es muy complicado, ¿sí? A mí me tocó participar en algunos proyectos, sobre todo de investigadores que hablaban de consumo de drogas, y bueno, por ejemplo, la edad, el consumo, pues no sé, varias cosas que se medían, pues difícilmente cumplían con algún supuesto de normalidad. Entonces, cuando no cumplimos con esos supuestos, y sobre todo si lo que vamos a hacer es hacer publicaciones en revistas, pues generalmente nos cuestionan que no se cumplieron los supuestos y vamos a ver las alternativas no paramétricas. Para prueba T es la prueba de Udemann-Whitney y para la prueba de ANOVA de un factor, es la prueba de H-Cruz-Kalwanis. Entonces, como les decía, en cualquier momento, cualquier duda que tengan, por favor, interrúmpanme. Les agradecería si silenciamos nuestros micrófonos para la sesión y en cualquier momento pueden desbloquearlo e interrumpirme. ¿Ok? Bueno, entonces, pues una prueba de hipótesis es una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación, ¿sí? Generalmente nosotros hacemos estos análisis y por supuesto, queremos probar que existen diferencias significativas en lo que estamos midiendo. Ya sea que estamos midiendo a lo mejor la efectividad de un plan educativo, de un nuevo plan académico, y decimos que en nuestro plan académico logramos mayores puntajes que con el anterior, o queremos probar la efectividad de un medicamento, ya sea por la percepción que se tenga, por los efectos que se tenga, ¿sí? O por lo que si lo estamos comparando a lo mejor contra un grupo que está tomando un placebo, ¿sí? Entonces, fíjense que apenas leí yo un artículo que generalmente la gente tiende a publicar artículos cuando existen diferencias significativas, pero no cuando no las hay. Entonces, todo conocimiento es enriquecedor, ¿sí? En psicoterapia se dice que se interpreta lo que el paciente dice, pero también lo que no dice. Entonces, un poquito trayéndonoslo a esta parte, pues sería lo mismo. Es tan rico encontrar diferencias significativas como también no encontrarlas, ¿sí? Entonces, generalmente cuando nosotros hacemos este tipo de pruebas, pues nosotros estamos hablando de que vamos a probar la hipótesis nula, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué, pero generalmente lo que nosotros estamos probando es la hipótesis nula. Estamos comprobando, ¿sí?, si rechazamos esa hipótesis nula con los datos que nosotros tenemos o si no tenemos suficiente evidencia para rechazar esa hipótesis nula. Entonces, estos datos, estos análisis que nosotros vamos a llevar a cabo es precisamente para probar esa hipótesis nula. La hipótesis alternativa, pues es la hipótesis donde nosotros rechazamos a favor, ¿sí? Si nosotros la hipótesis nula la rechazamos, pues lo hacemos en favor de la hipótesis alterna. Entonces nosotros suponemos que la hipótesis alterna es cierta, ¿sí? Hasta cierto punto vamos a decir eso, ¿sí? Esta afirmación tiene ciertos límites. Decir que la hipótesis nula es cierta tiene sus límites. Entonces básicamente lo que nosotros estamos haciendo es rechazar una hipótesis nula. Entonces, ¿en qué punto nosotros decimos que rechazamos una hipótesis nula? A partir de un valor de alfa
que tradicionalmente está definido al 0.05, ¿sí? O al 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que en 95 veces, en 95 ocasiones, ¿sí? Yo no voy a rechazar, bueno, al 5% voy a cometer, ese 5%, como lo vamos a hacer más adelante, es una medida de error, antes de adelantarme. Esa es una medida de error, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es la probabilidad de que yo me equivoque a rechazar la hipótesis nula cuando esté cierta, ¿sí? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, obviamente yo quiero rechazar esa hipótesis cuando sea cierta. Y ese 5% quiere decir que esa diferencia va a ser cierta por el azar o por el muestreo en 5 de cada 100 veces, ¿sí? Ok, entonces, bueno, esto ya lo platiqué, es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, o la hipótesis alterna, y les decía, el punto de corte del que nosotros vamos a hablar ahorita es 0.05 en nuestros datos. Puede ser mayor, o más bien, este valor de alfa es menor cuando los datos son más grandes, ¿sí? Una crítica que se le hace a estas pruebas de hipótesis es que dime con qué tamaño alcanzas esa diferencia, ¿sí? ¿Con qué tamaño de muestra? Entre más grande sea el tamaño de muestra, lo más probable es que yo encuentre una diferencia significativa, ¿sí? Entonces, a veces por lo que me tengo que preocupar es encontrar el tamaño de muestra suficiente. Esa es una crítica que se le hace a este tipo de pruebas, ¿sí? Pero bueno, el corte será al 0.05. Entonces, generalmente hablamos de diferentes tipos de muestra, ¿sí? Tengo N cantidad de registros y yo puedo estar evaluando mis registros antes y después, ¿sí? A lo mejor yo hago una evaluación del conocimiento de los alumnos antes de aplicarles, de darles un taller de pruebas de hipótesis y se los aplico después, ¿sí? Que espero que la medición antes tenga puntajes más bajos que la medición posterior, después de la intervención, pero yo se lo estoy aplicando a los mismos participantes en dos momentos distintos, ¿sí? Entonces, a esto le vamos a llamar muestras pareadas. Yo les decía que los mido, hago una medición inicial, hago una intervención, hago una medición posterior. Entonces, vamos a hablar para los mismos participantes, estamos hablando en dos momentos diferentes, pero son las mismas personas. Después vamos a tener otro tipo de análisis donde yo quiero comparar a dos diferentes grupos. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser hombres y mujeres, pero tengo una medición para dos diferentes grupos. ¿Sí? Entonces, ya no estoy comparando el mismo registro antes y después, ahora tengo el grupo de registros A y el grupo de registros B. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de muestras independientes. De lo que vamos a hablar es de muestras independientes. Perdón, me dicen que no se escucha. ¿Sí, ya seguimos con ese problema? Si me lo pueden mandar por chat, no hay ningún problema. Alguien que me diga si me escuchan. Ah, perfecto, qué bueno. Ya me indicaron que sí se escucha. Bueno, entonces, vamos a tener, les decía, a lo que nos vamos a enfocar ahorita, básicamente, pues es a lo que son muestras independientes, ¿sí? Muestras pareadas no es algo que vamos a tocar, porque además son otras pruebas. Tenemos prueba T para muestras pareadas, tenemos ANOVA para medidas repetidas, tenemos Friedman, tenemos Wilcoxon, que son para muestras pareadas. Ahorita nos vamos a dedicar a lo que son muestras independientes. Ok, entonces, ¿cuáles pueden ser preguntas de investigación? ¿Sí? En este caso de muestras independientes. Saber si existen diferencias significativas en el puntaje de un examen entre alumnos que siguieron el plan académico tradicional y los que siguieron el plan académico nuevo. ¿Sí? Queremos saber en dónde se obtiene mayor puntaje. Con esos exámenes que se hacen a los alumnos de español y de matemáticas para la evaluación de PISA, pues a lo mejor nos gustaría saber que el plan académico nuevo pues da mejores puntajes,
¿sí? O queremos saber si existen diferencias significativas en el nivel de satisfacción de los servicios de salud entre hombres y mujeres, o a lo mejor entre diferentes unidades familiares o entre diferentes tipos de hospitales, ¿sí? O queremos saber si existen diferencias significativas en la proporción de enfermos entre aquellos que recibieron algún tipo de medicamento y aquellos que recibieron un placebo, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes preguntas de investigación. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad de probar muchas, ¿sí? De trabajar con esta parte. Ustedes pueden tener sus preguntas de investigación, pero el objetivo es que aquí vamos a comparar grupos, 2 grupos o 3 o más grupos, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso, pues tenemos que un fabricante de galletas, él dice que en su paquete dice que esos son 500 gramos, ¿sí? Pero realmente si nosotros nos pusiéramos a pesar eso, nos damos cuenta que no son 500 gramos. Algunos pueden ser más, algunos pueden ser menos, pero en promedio se compara con la afirmación de esta persona. Realmente su paquete trae 500 gramos de galletas, ¿sí? Entonces, que lo que vamos a hacer es analizar, ¿sí? Este tipo de galletas. Aquí, por ejemplo, pues SPSS trae una prueba T que es para una muestra. Yo digo, la media es de tantos y quiero comparar si mi muestra tiene realmente esos datos. Entonces, pues, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula, en este caso, para nosotros sería, no existen diferencias entre las mediciones o el promedio de todas las mediciones que nosotros hacemos y la media que yo digo que es de 500 gramos. Y la hipótesis alterna sería, sí hay diferencias, la media que yo estoy midiendo es diferente a esos 500 gramos. Entonces, usamos estas pruebas de hipótesis para verificar si es cierto o no lo que nosotros acabamos de medir. ¿Ok? Bueno, entonces les decía, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, acuérdense que lo que nosotros hacemos es, tomamos una muestra de nuestros datos, tomamos una muestra de nuestro universo, ¿sí? No podemos medir a todas las personas, ¿sí? No podemos medir a todos nuestros clientes, no podemos medir a todos los mexicanos. De hecho, un censo es más que es una muestra muy grande porque realmente no estamos midiendo a todos. Aquellos que están la casa queda 3 kilómetros caminando sobre una vereda, pues probablemente ya la parte que hace las personas que hacen censo ya no van, sino estiman cuál podría ser. Pero entonces realmente tenemos una muestra muy grande con el censo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tomamos una muestra y a partir de esa muestra nosotros queremos hacer inferencias sobre esa población, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos una inferencia estadística, aplicamos prueba T, por ejemplo, y decimos, bueno, sí existen diferencias significativas en los niveles, no se voy a decir cualquier tontería, ustedes me van a corregir, en los niveles de glucosa entre el grupo A y el grupo B, ¿sí? Bueno, si esa diferencia existe en la población, yo tomé una decisión correcta, o sea, mi estudio sí fue representativo, yo llegué a una conclusión que realmente representa a mi población. O si yo digo, no hay diferencias en el nivel de glucosa entre el grupo A y el grupo B, entonces, y en la población es cierto, pues también tomé una decisión correcta. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, sí hay diferencias en el nivel de glucosa entre el grupo A y el grupo B, pero en la población no es cierta? Entonces, estoy cometiendo lo que se le llama el error tipo 1, ¿sí? Esto es, voy a rechazar la hipótesis nula cuando en realidad, perdón, creo que este cuadrito está mal, ahorita lo estoy viendo. Existen diferencias y rechazar la hipótesis nula es que existen diferencias. Perdón, esto está invertido. Ahorita que lo estoy viendo está invertido. Ya ven, por eso no se las mando al principio. El error tipo 1 va aquí arriba. De hecho, fíjense, el error tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, o sea, cuando no hay diferencias. ¿Sí? De hecho, rechazar la hipótesis nula
Aquí sería el error tipo 1. Perdón, les voy a corregir esta tabla y se las paso. ¿Sí? Nada más sí acuérdense, el error tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, esto es decir que no hay diferencias, cuando en realidad no las hay. O sea, yo me voy a equivocar al decir, cuando yo concluya que sí hay diferencias cuando en realidad no las haya. Ese es un error y ese es el error tipo 1. Les voy a corregir esta tablita y se las voy a mandar correctamente. ¿Sí? Entonces, ese es el error tipo 1. A ese error lo vamos a calificar como alfa. Y ese es nuestro punto de corte. ¿Cuántas veces me quiero yo equivocar al rechazar la hipótesis nula cuando en realidad no haya diferencias? ¿Sí? 0.05 es 5 de cada 100. ¿Sí? Obviamente, si queremos que el valor de alfa sea más pequeño, ¿qué necesitamos? Una muestra más grande. ¿Sí? Piensen que este 0.05 o este 5% era cuando se desarrollaban las pruebas a mano y eran 100 registros. ¿Sí? Entonces, y ahora que tenemos esa capacidad de descargar miles y miles de registros, ya 0.05 es un valor muy, muy holgado. Generalmente podríamos hablar de un 0.1, de un 0.01, de un 0.01, ¿sí? O en algunos casos hasta de 0.001. Pero sí necesitamos muestras grandes para eso. Y el error tipo 2, ¿sí? Es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando sí hay diferencias. ¿Sí? Ese es beta. ¿Sí? Cuando les dicen, oye, es que yo quiero que en tu documento me envíes, por favor, la potencia de la prueba, pues la potencia de la prueba es 1 menos este error tipo 2 que se llama beta. ¿Sí? SPSS no calcula este error tipo 2. Yo utilizo un programa que se llama G-Power. Ese sí me puede decir la potencia de la prueba. ¿Ok? Entonces, tapen con sus manos esta tabla que está incorrecta. Les estoy diciendo realmente cuál es lo correcto. El error tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando realmente no hay diferencias significativas. Y el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad sí existen diferencias significativas. ¿Ok? Le decía, estas pruebas se basan en el error tipo 1, que es alfa. Entonces, pues obviamente yo quiero que mi error sea pequeño, que yo me equivoque poco al rechazar la hipótesis nula cuando sea cierta, y esta decisión va a ser 0.05. Ok. Entonces, pues la zona de rechazo, cuando estamos aquí, en este caso que estamos hablando de una cola, vamos a hablar de una cola y de 2 colas. Las pruebas que vamos a usar son de 2 colas. Entonces, es 1.96. Bueno, el valor de 0.05 va a estar hacia acá, lo que le vamos a llamar alfa o alfa medios, cuando es 2.025 y 0.025 en el otro extremo. ¿Ok? Toda la zona del medio, entre esas dos zonas sombreadas, sería la zona de no rechazo de la hipótesis nula. O sea, si mi valor de significancia cae por acá, ¿sí? Entonces yo no voy a rechazar la hipótesis nula. Si mi valor cae por acá, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula. Pero piensen siempre, 0.05 o menos, rechazo la hipótesis nula. Eso quiere decir que sí hay diferencias significativas. Cuando yo digo rechazo la hipótesis nula, ¿cuál sería la aseveración de la hipótesis nula? Que el grupo A y el grupo B son iguales. Esa es la afirmación de la hipótesis nula. A y B son iguales. Hombres y mujeres son iguales. Escuelas públicas y privadas son iguales. ¿Sí? No sé, lo que ustedes quieran poner, lo que ustedes quieran comparar, son iguales. Esa es la aseveración que hacemos en la hipótesis nula. ¿Sí? Si el valor cae en esta zona en blanco, entonces yo digo que esa hipótesis, yo no voy a rechazar esa hipótesis nula. ¿Sí? Digo, bueno, sí, no hay diferencias, pero si esa diferencia cae acá, sí la rechazo, y eso quiere decir que el valor de significancia es menor o igual a 0.05.
¿Sí? Hasta el momento todo bien, ¿no hay dudas? Pueden ponerlo en el chat, estoy también checando el chat. Ok, bueno, entonces, no sé si se me movió mucho. Aquí está. Entonces, fíjense, vamos a empezar con lo que sería prueba T y ANOVA de un factor, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos que manejan estas pruebas? Por supuesto, todas estas pruebas asumen que los datos vienen de un muestreo aleatorio, ¿sí? No siempre es posible, ¿sí? Porque a veces, si nosotros tenemos dos tipos de paciente, pues a veces el paciente, no hay forma, hay que ponerlo en este grupo, no hay de otra. Entonces, no siempre es el dato pueden venir de un muestreo aleatorio, ¿sí? Pero entre más se cumple este supuesto, es mejor. Las pruebas lo asumen, que los datos vienen de un muestreo aleatorio, ¿sí? Ok. Para prueba T y ANOVA, la variable dependiente debe tener un nivel de medida escalar, o sea, nominal, perdón, de intervalo o de razón, ¿sí? Y la variable independiente debe estar medida en un nivel debe ser categórica, eso sí, nominal u ordinal. Voy a asumir que para todos es claro estos niveles de medida. Si no es así, por favor, díganmelo y lo explicamos. ¿Ok? Las observaciones entre ellas deben ser independientes, ya lo habíamos hablado. Estamos hablando de 2, 3 o más grupos que son independientes entre ellos, grupo de hombres, grupo de mujeres, grupo de nivel socioeconómico A, B o C, o grupo control y grupo experimental. Idealmente no debe haber valores atípicos significativos. Ok, vamos a hablar, me preguntan de los niveles de medida. Vamos a hablar de 3 niveles de medida. Uno, cómo lo maneja SPSS, ¿sí? El primero, que es nominal, ¿sí? Tal como se describe, es las clases, vamos a llamarle a las categorías que yo tengo, hombres o mujeres, verdes, amarillos o rojos, a esos les vamos a llamar clases. Bueno, las clases dentro de una variable nominal simplemente describen las categorías, ¿sí? Si estamos hablando de hombres y mujeres, no tenemos una jerarquía en ello. Si estamos hablando de qué color le gusta, estamos hablando de que tampoco hay una jerarquía. A algunas personas les gustará el rojo, otros les gustará el azul, otros les gustará el verde, pero no hay un orden en eso. Si estamos hablando de equipos de fútbol, bueno, después de Pumas, todos los demás son iguales, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. O sea, pueden irle a la América, al Cruz Azul, a las Chivas, y no hay ninguna jerarquía en eso, ¿ok? Entonces, esas son las variables nominales donde no tengo ninguna jerarquía. Si estamos hablando ya de variables, el siguiente nivel serían las variables ordinales, ¿sí? Las variables ordinales ya tienen un orden, ya hay una jerarquía, pero también las clases, además de que separan las categorías, ya tenemos una jerarquía. En una escala de 1 a 5, y son las escalas tipo Likert, que son la mejor representación de ello, dígame en una escala de 1 a 5, si está totalmente en desacuerdo o está totalmente de acuerdo con la calidad de servicios de salud, ¿sí? Entonces yo sé que el que me puso 4, pues le gusta más que el 3, le gusta más que el 2, pero el 2 le gusta más que el 1, pero le gusta menos que el 3, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una jerarquía. Curiosamente, bueno, generalmente a veces le sacamos una media a estas escalas y decimos, bueno, pues el nivel de satisfacción de los servicios de salud fue de 3.3. En realidad, lo que le tendríamos que sacar a estas escalas o a estas variables ordinales es la mediana, ¿sí? Que es el punto medio, el 50% hacia abajo y hacia arriba, si ordenamos de manera ascendente. Bueno, y después vamos a tener las variables escalares, y les digo escalares porque así es como lo maneja SPSS, como variables escalares, ¿sí? Entonces, son las variables de intervalo de razón. Aquí nuevamente se clasifican las clases de acuerdo al valor que nosotros le pongamos. Existe una jerarquía, pero vamos a tener una unidad, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de los años, de la edad en años, pues tenemos que la persona que tiene 35 tiene más que la persona que tiene 34, pero menos que la persona que tiene 36,
y sabemos que la diferencia entre ellos es exactamente la misma, de una unidad, ¿sí? Si estamos hablando del número de segundos que nos lleva, no sé, a hacer una medición, pues la unidad va a ser el segundo. Entonces, cuando tenemos esta unidad, esta equidistancia, entonces estamos hablando de variables de escala. El número de puntos que se obtienen en un examen, ¿sí? Entonces, una persona sacó 27 aciertos, más que aquella que tuvo 26, menos que aquella que tuvo 28, ¿ok? Entonces, esos son los 3 niveles de medida. Prueba T y ANOVA asume que en su dependiente están estas variables escalares, o sea, estas variables donde yo tengo orden, están clasificados mis valores y tengo una unidad. Y como independientes, necesito estas variables que son nominales o que son ordinales, ¿sí? Como independientes. Ok, entonces, algo que también asumen es que la variable dependiente se distribuye normalmente en cada una de las categorías de las variables. ¿Sí? Si yo tengo hombres y mujeres, yo asumo que se distribuyen entre hombres y mujeres, los datos se distribuyen normalmente. Estos valores que yo estoy midiendo para hombres y para mujeres, ¿sí? Y también hay otro supuesto que se llama homocedasticidad, homogeneidad de la varianza. Eso quiere decir que la variabilidad, bueno, la varianza, la distribución que yo tengo para los hombres y para las mujeres también es la misma, ¿sí? Hay que tener cuidado ay, perdón, se me fue la idea. Les decía yo platicar algo de homogeneidad de la varianza. Sí, les decía, hay que tener cuidado que se cumplan estos supuestos, ¿sí? Si no se cumplen, pues lo ideal sería utilizar una prueba no paramétrica. Pero si yo tengo los mismos resultados con la paramétrica y la no paramétrica, pues mejor me quedo con la paramétrica. Paramétrica es prueba T y ANOVA, ¿ok? Entonces, vamos a bueno, las pruebas no paramétricas no requieren de estos supuestos, ¿sí? De hecho, sus variables dependientes, si yo la voy a utilizar como un equivalente de prueba T o de ANOVA, yo lo que hago no es que yo compare la media tal cual, ¿sí? No comparo la media de la variable. Lo que comparo es la media del rango, ¿sí? Más adelantito vamos a ver a qué se refiere eso. Pero, ¿cuál es una ventaja? ¿Cuál sería una ventaja de estas pruebas? Pues que estas pruebas les afecta menos, ¿sí? Cuando tengo valores atípicos. Y no le pega tanto a un valor atípico a Kruskal-Wallis como le podría pegar, no sé, a prueba T. Si le pega menos, o a ANOVA, le pega mucho menos. Y eso es algo muy bueno, ¿sí? Ok, bueno, entonces, algo que vamos a hacer, pues, antes de aplicar prueba T, vamos a verificar nuestros supuestos. Vamos a empezar con el de normalidad, ¿sí? Y ya después vamos a checar el de igualdad de varianza, porque ese ya viene dentro de prueba T o viene dentro de ANOVA, ¿sí? Entonces, primero vamos a checar la normalidad de nuestros datos. Ayer les pasé una base de datos. Si alguien no la tiene, por favor, díganmela para que se envíe inmediatamente por correo electrónico. Se llama Cine Ficticia, es una base de cine. Visitas Cine, ¿sí? ¿Qué tiene esa base de datos? Contiene el identificador del cliente, el número total de visitas que he hecho en un periodo, cuánto se gastó en dulcería el cliente, ¿sí? Si el cliente, el que tiene la tarjeta es hombre o mujer, y qué tipo de cliente es. Tenemos cliente bajo, medio o alto, ¿ok? Entonces, si todos la tienen, por favor, abran SPSS, abran esta base de datos, que sería la que vamos a utilizar, ¿sí? Generalmente, si ustedes bajaron lo que sería el SPSS de la página de IBM, cuando lo abren les pide su contraseña, bueno, su correo y una contraseña y ya pueden iniciar. Entonces, asumo que ya todos lo abrieron o hay alguien que apenas lo va a abrir. Ok, recuerden que también me pueden poner en el chat, ¿eh? Bueno, voy a asumir que ya todos lo tienen abierto. Apenas abre. Bueno, vamos a esperar un tantito. Vamos a dar un minuto porque si de repente estas versiones tardan tantito en abrir.
Vamos a dar un minutito para esto. Si mientras, si tienen alguna duda, algún comentario, con toda confianza, por favor. ¿Cuál es el mensaje que está mandando? No abre, ¿qué mensaje de error manda? No sé si puedes abrir tu micrófono. No me aparece ningún error en la página, sino que simplemente lo abre en blanco el archivo. Bueno, a ver, si ya lo tienes, nada más dale archivo, abrir, datos. Y aquí les debe aparecer, donde ustedes lo hayan descargado, visitas cine. Ya, le ponemos abrir. Bueno, si yo le digo abrir, me va a decir que si quiero volver a la versión guardada. Y ahorita ya va a abrir. Aquí ya lo tenemos. ¿Ok? ¿Todos estarían familiarizados con SPSS o hay algunos que no estarían tan familiarizados? Ok, bueno, nos vamos a ir, para quienes no lo han usado, nos vamos a ir lento. Si de todos modos ustedes sienten que voy rápido, por favor, interrumpan. Ok, bueno, voy a asumir que ya todos lo tienen abierto. Entonces, vamos a tener dos vistas, una vista de datos y una vista de variables. Vamos a ver que todos estén en vista de datos. ¿Sí? Y ¿qué es aquí? Lo que tengo es únicamente la información del cliente. En vista de variables, lo que voy a tener es las características. Por ejemplo, la variable total dulcería, pues tiene el nivel de medida, ¿sí? El ancho, el tipo de variable, cuántos decimales son, etcétera. Entonces, se le puede agregar una etiqueta. No la vamos a agregar porque no necesitamos ahorita una etiqueta. Vamos a regresar a vista de datos. Y vamos a, para probar la normalidad de nuestros datos, de nuestra dulcería entre hombres y mujeres, pues nos vamos al menú Analizar. Estadísticos descriptivos. Explorar. Nuevamente es el menú Analizar. Estadísticos descriptivos. Explorar. ¿Ok? Esto nos va a abrir este cuadro de diálogo. Aquí en dependiente vamos a meter la variable que se llama total dulcería. Y en lista de factores vamos a meter nuestra variable sexo. ¿Sí? Hacemos clic en el botón que dice estadísticos y nosotros podemos pedir información adicional a lo que viene por defecto dentro de SPSS. A ver, vamos a pedirle valores atípicos y vamos a pedirle percentiles. Hacemos clic en continuar. ¿Sí? Recuerden, seleccionamos en el botón. ¿Sí me escuchan? Seleccionamos atípicos y seleccionamos percentiles. Hacemos clic en continuar y vamos al botón que dice gráficos. En el botón gráficos vamos a seleccionar histograma, vamos a activar la casilla que dice histograma y vamos a activar también el gráfico de normalidad con pruebas. De hecho, la traducción sería más bien gráfico con prueba de normalidad. Y hacemos clic
en continuar. Bueno, aquí en opciones nos va a preguntar cuál es el tratamiento que queremos hacer para los perdidos. Excluir casos según lista, que es la que viene por defecto. El detalle es aquí, una dentro del análisis o de las variables que estoy utilizando. Un dato tiene perdido, elimino toda la fila. ¿Sí? Bueno, no la borra, simplemente no la toma en consideración. Excluir casos según pareja, lo que hace es que va a excluir el registro únicamente si esa variable interviene en el análisis. Si no interviene, no los quita. Eso nos ayuda a recuperar un poquito más de registros. Obviamente, ¿cuál es el problema? Pues que nuestra N puede cambiar de análisis en análisis, ¿sí? Y bueno, la última opción que es mostrar todos los valores. O sea, así como está, en excluir casos según lista, hacemos clic en continuar. Y simular muestreo es otro módulo que se llama bootstrapping, que lo que nos va a dar son los intervalos de confianza para algunos parámetros que nosotros le metamos. Entonces, no lo vamos a activar esa parte, simplemente vamos a hacer clic en aceptar. Y nos va a dar resultados tanto para hombres como para mujeres. Ok, aquí ya estamos obteniendo nuestro resultado. Ok, vamos a esperar tantito a que se les generen los resultados. A una compañera de ustedes les cerró el programa, entonces vamos a darle un minutito para que pueda iniciar esto. A ver, para hacer el análisis, bueno, si ya tienes la base de datos abierta, para quien se le cerró el programa, nos vamos a analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Ok, ahorita vamos con los inglés. En explorar, seleccionamos en dependiente, vamos a meter total dulcería. En factor vamos a meter la variable sexo. En estadísticos, bueno, si me van siguiendo, en el botón estadísticos vamos a seleccionar valores atípicos y percentiles. Y en gráficos vamos a activar histograma y gráfico de normalidad con pruebas. Y ya, nada más. No movimos nada más. ¿Sí? Y hacemos clic en aceptar. Bueno, para quienes les aparece en inglés, si lo quieren modificar, en editar, opciones, y aquí en la pestaña que dice idioma, seleccionamos hasta abajo, aparece español. ¿Sí? En los dos, en salida y en interfaz, seleccionamos español y le decimos aceptar. Ya eso cambia a la salida y los cuadros de diálogo los cambia a español. Bien, vamos a ver los resultados, ¿sí? Fíjense, en esta base de datos tengo 999 hombres y 999 mujeres.
todos los casos son válidos, ¿sí? Son válidos mientras no exista una celda vacía. Dentro de ese PCS podemos meter valores perdidos que yo haya definido. Aquellos que no contestaron van a tener 9 o van a tener 999. Bueno, eso yo también lo tengo que declarar como perdido. Si no lo he hecho, pues lo va a incluir dentro de los válidos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué pasa con los hombres, ¿sí? Bueno, los hombres, ellos gastan en promedio 251 pesos en sus visitas a la dulcería, ¿sí? Bueno, para ver un poco, bueno, este valor dentro de la población sería de 246.95 a 256.07, ¿sí? Ese es un intervalo de confianza del 95%. Pero para ver un poco el comportamiento de si mi dato se comporta normal, piensen que cuando hablamos de una distribución normal, la media, la mediana y la moda caen en el mismo punto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le quito los extremos a esta muestra? Si a estos 995 hombres le voy a quitar 2.5% a la izquierda y 2.5% a la derecha, un poquito para eliminar los casos atípicos. Si mis datos fueran realmente normales, la media no se tendría que mover. Vean que de 251.5 se fue a 252. Realmente se movió prácticamente nada, ¿sí? Y la mediana, que es el punto donde cae el 50% de mi muestra, ¿sí? Esta también, si la media y la mediana tendrían que caer exactamente en el mismo lugar, si estamos hablando de una distribución normal, se movió de 251.5 a prácticamente 254. Entonces, también se movió muy poco. Si estamos viendo que son pesos y van de 250, pues realmente se movió prácticamente 2.5 pesos. Entonces, prácticamente se mueve nada, ¿sí? Después voy a tener la varianza, la desviación estándar son 73.49 pesos. O sea que voy a tener casos atípicos, o sea, esta media, estos 251, le voy a sumar 74 más 74 más 74 y después le voy a sumar la media. O sea, todo eso, lo que caiga más para allá ya son atípicos, ¿sí? Se lo voy a restar y lo que caiga más hacia abajo también van a ser atípicos, ¿sí? Y lo menos que gasta una persona en dulcería son 19.63. A lo mejor nada más se le antojó un agua y ya. Creo que eso no vale un agua en el cine. Lo máximo que se gastaron fueron 457 pesos, ¿sí? Y la diferencia entre estos dos son 438.18. Ese es el rango, ¿sí? Y muy importante, más adelante, el rango intercuartil, ¿sí? Que es la diferencia entre el primer quintil y el tercer quintil, ¿sí? Cuando veamos el diagrama de caja, se los voy a platicar nuevamente. ¿Ok? Y después tenemos los valores de la simetría y de la kurtosis, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir un poquito más hacia adelante en la presentación. Y bueno, esto es lo que les quería yo platicar. Bueno, en una distribución normal, tiene que ser simétrica, ¿sí? Eso quiere decir que, bueno, si yo pongo un espejo, va a ser lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, en una distribución normal, la media, la mediana y la moda caen en el mismo punto. Y el valor de simetría en esta prueba, en este análisis que estamos haciendo, tendría que ser 0. Cuando nosotros tenemos un sesgo hacia la derecha, el sesgo es cuando tenemos muy pocos registros, cuando tenemos un sesgo hacia la derecha, entonces la simetría es positiva. Y si tenemos un sesgo hacia la izquierda, la simetría es negativa, ¿sí? También vamos a tener otro elemento que se llama la kurtosis. La kurtosis es la elevación que está teniendo nuestro gráfico. Si están muy concentrados nuestros puntos, entonces vamos a tener un valor de kurtosis mayor a 0. Y a este tipo de gráficos se le llama leptocúrticos, ¿sí? Cuando la distribución es normal, el valor de kurtosis es 0. Y este gráfico se le llama mesocúrtico. Y cuando tenemos un gráfico con mucha variabilidad, estamos hablando de que es platicúrtica y su valor es menor a 0. O sea, es negativo. Entonces, en ese caso, fíjense que para los hombres vamos a tener un sesgo pequeño,
Y vamos a ver que hay variabilidad, es un poco mesocúrtica, se me fue el nombre, platicúrtica, ¿sí? Pero no es mucho. Fíjense que vamos a pensar que vamos a ponerle un intervalo de valores. Si el valor va de menos 0.5 a 0.5, es simétrica. Si el valor va de menos 0.5 a 0.5, tiene una buena elevación, ¿sí? Digamos que se acerca a ser mesocúrtica. Entonces, en este caso, pareciera que los hombres no se alejan mucho de la normal. Vamos a ver en el caso de las mujeres, ¿sí? Las mujeres se gastan en promedio 200 pesos, con su intervalo de confianza que va de 197 a 204, y si recortamos la media, vean que básicamente es el mismo 201 pesos, la diferencia son 40 centavos, y la mediana cae en 203 pesos, ¿sí? Trae prácticamente los mismos valores de asimetría y kurtosis. Entonces, pensemos que los datos de los hombres y las mujeres se comportan igual. Aquí tengo los percentiles para el primer, al 5%, al 10%, al 25%, al 50%, que va a ser la mediana, 75, 90 y 95. Entonces, al 5%, pues los hombres se han gastado 129 pesos, al 10% el gasto es de 154, al 90% es de 343 y al 95% es de 369, ¿sí? Pero lo que más me interesa es más bien este dato que lo vamos a utilizar en los diagramas de caja, ¿sí? Al 25%, este es el primer cuartil, la mediana, o el segundo cuartil, y el tercer cuartil. Y ese valor que me ponía arriba de rango para los hombres, que es de 99, es la diferencia entre 302.07 y 202.26. Para las mujeres, el rango intercuartil es de 79.94, la diferencia es de 241 y 161. Sí, adelante con la pregunta que tengan. No sé si quieren desactivar su micrófono, Salvador. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi pregunta es si los valores de percentil ya están establecidos por el programa o los podemos establecer nosotros. Por ejemplo, en el caso de que se requieran por tercios. Están establecidos por el programa, pero se pueden dividir. Hay una forma, si yo quiero saber esos valores, bueno, aquí en este caso ahorita sería únicamente crear una variable, donde yo le puedo decir asignar rangos a casos, y yo le puedo decir, bueno, que sea esta variable, total dulcería, por la variable sexo, y aquí en tipo de rango, yo quiero que me des terciles, no quiero que me des cuartiles, quiero que me des terciles. Y esto me va a dar el punto de corte. Si lo quiero por terciles. Sí, porque estos valores sí ya vienen predeterminados por el paquete. Muy bien, gracias. En el procedimiento Explorar sí ya vienen predeterminados. Gracias. De nada. Ok. Tenemos casos atípicos. Me da los 5 valores más altos y más bajos. No quiere necesariamente, no dice que sean atípicos, ¿sí? Me da los más altos y los más bajos para los hombres y para las mujeres. Por ejemplo, lo que menos gastan los hombres, ya sabemos, son 19 pesos. Los 5 que menos gastan son 55 pesos, el máximo de los 5. Y lo máximo que gastan son 457.81. ¿Sí? Y para las mujeres, lo menos que gastan son 15 pesos y lo más que gastan son 366, y aquí aparecen sus valores. Entonces, yo nada más sería multiplicar, les decía, ese valor de desviación estándar por 3, se lo sumamos a la media y se lo restamos para saber cuáles son los valores que estarían por encima de los atípicos. ¿Ok? Bueno, aquí abajo vamos a tener ya la prueba de normalidad. La que vamos a utilizar es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo estoy suponiendo, o yo lo que deseo es que mis datos se distribuyan normalmente, ¿sí? Para que esto sea cierto, yo tengo que rechazar la hipótesis nula. Para que yo rechace la hipótesis nula, el valor de significancia tiene que ser mayor a 0.05. ¿Ok? En este caso, me da la significancia, me da de 0.20. Eso quiere decir que sí voy a rechazar la hipótesis nula, por lo tanto,
mis datos se distribuyen normalmente entre hombres y mujeres, ¿sí? Ok, bueno, SPSS le agrega algo que se llama la corrección de Lilliefors, ¿sí? Entonces, esto siempre les va a dar esa corrección de Lilliefors, excepto hay una prueba de KS que trae SPSS que no hace esa corrección de Lilliefors, pero en este procedimiento Explorar siempre va a traer esta corrección de Lilliefors. Y cuando tenemos muestras pequeñas, estamos hablando por debajo de 50 registros, pues ya no se recomienda utilizar la prueba de Kolmogorov, sino que se recomienda utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces, en este caso, bueno, pues la prueba nos está diciendo que sí, existen diferencias significativas, perdón, no existen diferencias significativas de nuestros datos contra una normal, ¿sí? Entonces, ese supuesto sí lo estoy cumpliendo. Y aquí abajo ya vienen las distribuciones, cómo se distribuyen mis datos, ¿sí? Hay una aproximación importante, una normal, para los hombres, y después vamos a tener para las mujeres que sucede lo mismo, mis datos se aproximan a una distribución normal, ¿ok? Después lo que sigue es este que se llama diagrama o gráfico de tallo y hoja. Si ustedes lo ven e inclinan su cabeza ligeramente hacia la derecha, pues vamos a tener prácticamente lo mismo que el histograma. La única ventaja, bueno, dos ventajas. Una, me dice cuántos registros tengo, ¿sí? Aquí tengo 70 registros que tienen estos valores, 152 registros con estos valores, 236 registros con estos valores. Aquí me dice el tallo el ancho del tallo es de 100, o sea, voy a multiplicar esto por 100. Entonces tengo 3 casos que se gastan 60 pesos, bueno, son 60 pesos, ¿sí? Porque esto lo multiplico por 100, o sea, es 0.6 y 60 serían por 100, que gastan, tengo, bueno, 17 casos que gastan 60, 6 que gastan 70, 6 que gastan 80, 3 que gastan 90, y este ampersand me aparece porque hay un incompleto ahí, sí, por eso son 17. Entonces, yo aquí voy a tener la totalidad de mis registros, pero me dice que si una persona gasta hasta 36 pesos, dentro de este gráfico se consideraría atípico. Si es un hombre que gasta también hasta por encima o 458 pesos o más, también se considera atípico, ¿sí? Eso es para los hombres. De eso nada más tenemos un registro y 4 que gastan hasta 36 pesos. Entonces sí tenemos atípicos de acuerdo a este gráfico, ¿sí? Después, en el caso de las mujeres, las mujeres que gastan hasta 29 pesos, que son 4, se van a considerar atípicos o extremos, y aquellas mujeres que gasten de 366 pesos hacia arriba, también se van a considerar extremos, y nada más de este tenemos un solo registro, ¿okay? Entonces, sí tenemos casos atípicos, tanto hacia abajo o hacia arriba, aquellos que gastan muy poquito o aquellos que gastan mucho en dulcería. Bueno, el siguiente gráfico, todo esto versa sobre la normalidad del dato, ¿eh? Voy a tener este diagrama que se llama cuantil-cuantil. Este gráfico lo que me va a mostrar es esta línea negra, esta línea continua, es la distribución normal acumulada, ¿sí? Y los puntos es mi distribución observada. Para que yo diga que mis datos se distribuyen normalmente, estos círculos tienen que tapar la línea negra. Y si se dan cuenta, en la gran mayoría, así es. Los datos, los puntos están tapando la línea, excepto en los extremos, ¿sí? Pero piensen que en los extremos tenemos menos registros, entonces no hay tanto ese inconveniente, pero la gran mayoría de los registros están concentrados aquí en esta parte, ¿sí? La gran mayoría de los registros están cumpliendo con ese supuesto de normalidad. Bueno, así de lejos, ¿sí? Tanto los hombres, y vean, con las mujeres pasa lo mismo, nada más tengo problemas en el cumplimiento de la normal en los extremos, ¿sí? Pero si yo le acerco una lupa y esa línea la pongo en horizontal, pues esta va a ser la diferencia. Quiero que vean el tamaño de la escala. La diferencia es muy, muy pequeña, 0.1. Entonces,
es la diferencia que yo tengo con mi dato contra esa normal. Vean que, bueno, pues prácticamente es eso. Se acerca mucho. Todo está entre menos 0.1 y 0.1. Entonces, sí, se acerca mucho a la normal. Los hombres y las mujeres. ¿Ok? Y al final, lo que vamos a tener son los diagramas de caja. ¿Sí? Estos diagramas de caja, ¿qué es lo que hace? Yo ordeno de menor a mayor todos mis datos y lo voy a cortar en 4. ¿Sí? Bueno, aquí aparece de menor a mayor, ¿sí? En lo que gastan en dulcería los hombres y lo que gastan las mujeres. Y les decía, lo voy a cortar en 4. Entonces, el primer 25% cae acá, en este primer cuartil. La línea negra es la mediana, o sea, el 50% o el segundo cuartil. Y el tercer cuartil lo voy a tener aquí, que es lo que gastan los hombres al 75%. De hecho, si yo me regreso a esta parte, lo menos que gano, ese primer cuartil es de 202 pesos. El tercer cuartil es de 302 pesos para los hombres, de 161 para las mujeres y 200, en el primero y 241 en el tercero. O sea, aquí gastan 161 y 241. La diferencia entre el primer y el tercer cuartil le vamos a llamar amplitud intercuartil. De hecho, en las diapositivas lo tengo un poquito mejor explicado. Aquí está. Entonces, la diferencia entre el primer y el tercer cuartil se va a llamar amplitud intercuartil. ¿Sí? Acuérdense que para las mujeres era de 79.94. ¿A partir de cuándo son atípicos? Esto lo voy a multiplicar por 1.5 y se lo voy a sumar a este valor. Entonces, todo lo que esté por encima de 361.65 se considera típico. Nuevamente, lo multiplico por 1.5 y se lo voy a restar a este cuartil. Todo lo que esté por debajo de 41.89 lo voy a considerar atípico. ¿Ok? Esto coincide con este valor. ¿Sí? Bueno, pesos más, pesos menos. Pero el objetivo es que ustedes vean, que puedan ver dónde tienen sus valores atípicos. Y esto es por la amplitud cuartil, la amplitud intercuartil. Entonces, yo sé que el registro 1, 3, 5 y 7 es atípico para los hombres y también el 1997, y sé que el registro 2, 4, 6 y 8 es atípico para las mujeres y también el 1998. Entonces, ya puedo ir al registro 1. Pues es que la base está ordenada de menor a mayor en el total dulcería. Estos son hombres que gastaron esto, ¿sí? Y el 1997, que corresponde a los hombres, le doy un clic ahí y tengo este cuadrito, 1997, es un hombre que gastó esta cantidad de dinero. A eso se refiere ese circulito. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta el momento? Ok, bueno, entonces, ahora sí, ya sé que el supuesto de normalidad se cumple. La distribución normal entre hombres y mujeres en gasto total de dulcería. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver si existen diferencias significativas. Primero vamos a checar el otro supuesto, el supuesto de normalidad, el de unidad de varianza, y después ya vamos a comparar las pruebas. ¿Ok? Entonces, para esto nos vamos al menú Analizar, Comparar medias, Prueba T para muestras independientes. Analizar, Comparar medias, Prueba T para muestras independientes.
Ok, entonces, comparar medias, pruébate para muestras independientes, y vamos a meter como variable de prueba, podemos meter varias, ahorita nada más lo vamos a hacer para total dulcería, y en variables de agrupación vamos a meter nuestra variable sexo, ¿sí? Esta prueba compara únicamente dos categorías. No quiere decir que nada más tenga yo que tener dos categorías. Yo puedo tener, por ejemplo, imagínense que tenemos diferentes, no sé, departamentos o diferentes áreas. Entonces yo quiero comparar nada más una específicamente con otra, para ver cuáles son los valores que yo le asigné a las categorías con botón derecho. Le voy a decir sobre la variable sexo, botón derecho sobre la variable sexo, le voy a decir información de la variable, y me dice, le asignaste a los hombres 0 y a las mujeres 1. Ah, bueno. Entonces, la variable sexo la voy a meter como variable de agrupación, y en definir grupos, el grupo 1 es 0 y el grupo 2 es 1. Hacemos clic en continuar y hacemos clic en aceptar. ¿Hasta ahí todos bien? Ok, perfecto. Entonces, fíjense. Nada más vamos a recordar, los hombres gastan 251 pesos con 51 centavos en dulcería, mientras que las mujeres gastan 201 pesos con 21 centavos también. Tienen su desviación estándar y la desviación del error. ¿Sí? Entonces, la primera parte de la tabla que tengo abajo me ayuda a comprobar el supuesto que todavía me falta. Ya me di cuenta que sí se cumple el supuesto de normalidad. Vamos a ver si mis varianzas son iguales. Entonces, la primera parte es la prueba del Leven. Esta prueba, ¿cuál es la hipótesis nula? La varianza del grupo A es igual a la varianza del grupo B. Ok, para que eso sea cierto, ¿qué tiene que suceder? Que el valor de significancia tiene que ser mayor a 0.05 para que caiga en la zona de no rechazo. ¿Qué creen? El problema es que si rechazo la hipótesis nula. Eso quiere decir que mis varianzas no son iguales. Las varianzas entre hombres y mujeres en gasto en dulcería no son iguales. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, como no estoy cumpliendo con ese supuesto, fíjense que yo aquí tengo dos rengloncitos. ¿Asumen varianzas iguales o no se asumen varianzas iguales? Entonces voy a leer la línea de abajo. Y ahora sí, ya voy a responder mi pregunta de investigación. ¿Existen diferencias significativas en el gasto promedio en dulcería entre hombres y mujeres? Bueno, pues voy a leer la línea de abajo y ya voy a interpretar mi prueba T. ¿Y qué me dice mi valor de significancia bilateral? Pues me dice que sí existen diferencias significativas en el gasto promedio en dulcería entre hombres y mujeres. ¿Sí? Aquí tengo el resultado de mi prueba. Bueno, eso todo esta parte, con la corrección que todavía me falta hacer de la tabla. ¿Sí? Todo esto viene explicado en su presentación, que les voy a mandar un poquito más hacia adelante. Ok, bueno, entonces ahora pues vamos a entrar a la parte de ANOVA. No sé si hasta el momento prueba T tenga alguna duda. Ok, entonces fíjense, ahora ya no quiero hacer comparaciones nada más entre hombres y mujeres, quiero comparar estos tres niveles de cliente que tengo, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar ANOVA de un factor. Entonces, pues, ¿qué es lo que pone a prueba esta hipótesis? Es que las medias poblacionales son iguales, ¿sí? Eso significaría que los grupos no difieren en la variable dependiente y que la variable, en consecuencia, la variable independiente del factor es independiente de la dependiente, ¿ok? Entonces,
Bueno, esta parte me voy a ir directamente al ejercicio, vamos a utilizar ANOVA de un factor, pero piensen que realmente yo lo que estoy comparando son las medias entre los grupos. Con que yo tenga la diferencia en una sola media, eso significa que, que voy a rechazar la hipótesis nula. La pregunta más adelante va a ser, bueno, sí, o sea, yo sé que hay diferencias entre algunos pares, ¿sí? Sí, porque si yo estoy hablando, no sé, quiero comparar la satisfacción con la política actual entre PRI, PAN y PRD y Morena. Bueno, o sea, sí hay diferencias significativas, pero ¿entre qué grupos? Entre PRI y PAN, entre PRI y Morena, entre Morena y PAN, no sé. Eso lo vamos a investigar también más adelante. Entonces, para esto nos vamos al menú Analizar. Nuevamente, comparar medias, ANOVA de un factor. Analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Ok. Entonces, fíjense, vamos a meter nuevamente en lista de dependientes, vamos a meter total dulcería. Y en factor voy a meter nivel de cliente. Ya no me pregunta cuáles son los valores, sino va a tomar todos los valores que tenga esa variable. Entonces, si yo estoy queriendo comparar, no sé, la información que tengo de diferentes estados, pues voy a compararla toda, pero si yo nada más quiero comparar algo en particular, pues yo tendría que seleccionar registros para poderlo, para hacer esa comparación. Aquí no me da la opción de decirle, bueno, compárate el grupo 1, 7 y 8. No, compara todos. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a la opción que dice, bueno, aquí realmente no vamos a entrar en contrastes. En opciones, sí vamos a entrar y le vamos a pedir en el botón opciones, el post-hoc lo vamos a hacer un poquito más adelante y ahorita les platico por qué. Vamos a seleccionar la prueba de homogeneidad de las varianzas y vamos a seleccionar la prueba de Brown, ¿sí? ¿Se acuerdan hace ratito que veíamos en prueba T que si las varianzas son iguales, pues leo el renglón de arriba, y si las varianzas no son iguales, leo el renglón de abajo? Pues lo mismo sucede aquí. Si las varianzas son iguales, voy a leer el resultado de la prueba de ANOVA, y si las varianzas no son iguales, voy a leer el resultado de la prueba de Brown. Hacemos clic en continuar y hacemos clic en aceptar. Bueno, nuevamente, bueno, aquí no sabemos cuánto gastaban, pero vemos, por ejemplo, que dice, vamos a tomar la prueba de homogeneidad de las varianzas basados en la media, ¿sí? Y basados en la media, me dice que sí existen diferencias significativas en la varianza entre estos tres grupos. Por lo tanto, ya la prueba de ANOVA no debería yo de leerla, ¿sí? Porque la prueba de ANOVA asume que las varianzas son iguales. Entonces, me voy a la siguiente prueba, que es la prueba de robusta de igualdad de medias. Entonces, la prueba de Brown me dice, sí, sí tienes diferencias significativas entre tus medias. La pregunta sería, bueno, sí, pero ¿entre cuáles? ¿Sí? Si me voy a, sería entre el grupo 1 y el 2, entre el 1 y el 3, o entre el 2 y el 3. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recuperar nuestro cuadro de diálogo, analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, y ya sé que mi varianza no es igual. Entonces, en las pruebas post-hoc, estas pruebas que tengo aquí arriba asumen que las varianzas son iguales. Las pruebas que tengo aquí abajo no asumen que las pruebas sean iguales. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, T3 de Dunet, y vamos a decirle que yo quiero ver diferencias significativas al punto 0.5. ¿Sí? Bueno, en el fondo, ¿qué es lo que hacen estas pruebas? Yo no puedo aplicar directamente pruebas T. Bueno, sí lo puedo hacer, pero lo que tengo que ajustar es el nivel de significancia al que hago esas comparaciones. Porque cuando hago este tipo de comparaciones múltiples,
lo que se va multiplicando es el error. Entonces, llega un momento en que, aunque yo diga que estoy comparando el punto 0,5, tengo que multiplicar ese punto 0,5 de la comparación 1 y 2 contra el punto 0,5 de la comparación 2 y 3 y multiplicarlo por el punto 0,5 de la comparación 1 y 3. Entonces, eso realmente es lo que acaban haciendo estas pruebas. Adelante, ¿bien la pregunta? Yo tengo una duda. Las Sí. varianzas, las pruebas sabemos que no tenemos varianzas iguales. ¿Cómo puedo identificar cuál es la más apropiada? Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre D3 de Dunet y C de Dunet? Bueno, hay algunas pruebas que van haciendo algunos ajustes. Con gusto le puedo compartir, si me manda un correo, le puedo compartir un documento donde tiene esas diferencias. ¿Cuál es mejor? Es que también hay algunas que son más laxas y hay algunas que son más estrictas, ¿sí? Entonces, digamos que T3 de Dunet es una prueba que es un poquito estricta, ¿sí? Okay. Eso quiere decir que con mayor facilidad, bueno, con menos facilidad va a caer en no rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Hay algunas pruebas con mayor frecuencia prefieren no rechazar la hipótesis nula que decir que hay diferencias. ¿Sí? Entonces, Okay. más no es cuál sea mejor, sino más bien cuál es la prueba que nosotros queremos, qué tan estrictos queremos ser. ¿Sí? Y con todo gusto yo le comparto un documento que explica esas diferencias. Nada más mándeme un correo, por favor, si no se me va. De acuerdo. Este es el caso de, bueno, cuando asumimos varianzas iguales, por ejemplo, quien usa Tukey, decimos, no, pues está bien chafa, porque Tukey siempre te va a decir que hay diferencias, ¿no? O sea, es muy, como menos conservadora, mientras que Bonferroni, que también contrasta todos contra todos, es mucho más estricta, o nos parece más conservadora también. Tukey a mí, bueno, me parece en las revisiones que hacemos, no me parece una prueba de calidad para cuando se quiera rechazar la hipótesis nula y decir que hay diferencias entre los grupos, porque es más probable que lo encuentren, ¿no? Así es. De hecho, a mí, por ejemplo, una prueba que a mí me gusta es la prueba de Sheffé. Porque además da un subconjunto de pruebas, un subconjunto de comparaciones. SPSS está muy casado con Bonferroni. De hecho, si ha usado árboles de clasificación, hace las comparaciones con Bonferroni. SPSS trae un módulo de SPSS de tablas que lo que hace son comparaciones de Bonferroni. La verdad sí desconozco porque SPSS en general está muy casado con Bonferroni, pero a mí me gusta Sheffé, utilizo Bonferroni. Ahorita no recuerdo cuál es la prueba que hace comparaciones hasta que llega un momento en que dice, bueno, si a esta diferencia no encontré diferencias significativas, ya todas las demás ya no va a haber. Pero con todo gusto yo le comparto ese documento. Gracias. Y entonces, estas pruebas, al final, todas las post-hoc, mi duda es si así como Bonferroni, bueno, a mí me enseñaron que Bonferroni era mejor porque, por ejemplo, en este caso que tenemos 3 grupos, estamos dividiendo el error tipo alfa, este punto 0,5, entre 3. Así es. Pero yo asumo que todas son, ¿no? Que todas las post-hoc deben hacerlo, ¿o no? Sí, o sea, realmente todas lo hacen, pero hay algunas que no ejecutan todas las pruebas, ¿sí? Hay algunas que dicen, bueno, yo voy a ordenar de mayor a menor la diferencia, ¿sí? Entonces, si en algún momento voy a poner cualquier valor, dice, bueno, por debajo de 7.35 ya no hay diferencias. Entonces ya no voy a aplicar porque si a 7.35 ya no encontré diferencias significativas entre dos grupos, lo que esté por debajo de este valor ya no va a haber diferencias significativas, ¿sí? Hay algunas pruebas, por ejemplo, que asumen que el tamaño de muestra es el mismo para todos los registros. Y eso no siempre es cierto, excepto para estudios controlados donde yo digo 50 van a ser hombres, 50 van a ser mujeres, eso sí lo puedo hacer. Pero muchas de estas pruebas asumen que el tamaño de la N es el mismo. Y eso no es cierto, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que la diferencia entre dos medias menor a 7.35, por decir cualquier valor, no es significativa cuando tiene n's diferentes. Entonces, también son detalles que uno tiene que checar, ¿sí?
Es que sí, a la mente ahorita no tengo la diferencia tal cual, cuáles son las pruebas. Los he leído, sé cuáles, vamos, tendría yo que volver a consultar para decirle exactamente. Pero hay algunas pruebas que hacen eso, no todas hacen todas las comparaciones, ¿sí? Que sería lo ideal, ¿no? Yo digo como tal como lo dijo, digo este nivel de significancia entre todas las posibles comparaciones que yo tenga. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Ok, aquí nos dicen que de diferencia mínima significativa y Sheffield son las que hacen la mayor cantidad de posibles comparaciones, ¿sí? Ok. Bueno, sí tenemos que poner este punto 0.5 porque si no lo ponemos no nos sale ningún resultado, nos sale algún error por ahí, ¿sí? Entonces, hacemos clic en continuar y hacemos clic en aceptar, ¿sí? Y más abajo, bueno, el primer resultado es el mismo. Si nos vamos más hacia abajo, ya vamos a tener las comparaciones, ¿sí? El nivel de cliente era bronce, plata y oro. Entonces, lo primero que me da es la diferencia de medias. Y me dice, bueno, los de bronce gastan menos que los de plata, ¿sí? Por eso la diferencia es negativa. Esta diferencia es significativa, ¿sí? Y aparece este asterisco porque me dice que la diferencia es significativa al punto 0.5. Después, bronce gasta menos que los de oro, 155 en promedio, y esta diferencia es significativa. Después me dice plata y bronce tienen diferencias significativas. Bueno, pues aquí se dan cuenta, se invierte el orden, por lo tanto aquí ya la diferencia es positiva, pero es significativa. Plata y oro tienen una diferencia de 79, significativa, y oro y bronce, y oro y plata, tiene diferencias, eso ya lo habíamos visto en las dos anteriores. Entonces, la pregunta es, ¿entre cuáles pares existen diferencias significativas? Entre todos. Todos mis niveles de cliente tienen diferencias significativas en su consumo en dulcería. ¿Ok? Bien, ¿dudas, comentarios que tengan hasta el momento? Ok, bueno, entonces fíjense, ya probamos, ya vimos que prueba T encontró diferencias significativas en el gasto de medio entre hombres y mujeres, y también vimos que existen diferencias significativas en el gasto medio entre los niveles de dulcería, pero para aquellos clientes que son bronce, aquellos clientes que son plata y aquellos clientes que son oro. Solamente me preocuparía un detalle, que en ninguno de los dos casos cumplimos con el supuesto de igualdad de varianza, ¿sí? Entonces, si hubiera alguien tan quisquilloso como yo, pues a lo mejor me diría, oye, pero pues es que no cumpliste con ese supuesto porque te quedaste con esta prueba. Bueno, pues para despejar dudas vamos a utilizar las pruebas no paramétricas, ¿sí? Una pregunta antes de esta parte. ¿Todos tienen la versión 26 o hay quien no tuvo que descargarla, ya tenía alguna versión? Si es así, ¿qué versión de SPSS tenía? Versión 21, versión 25, 21. La única duda es que yo estoy seguro que en esas versiones aparece esto. Nada más díganme si es correcto o no. Yo estoy casi seguro que en la 21 sí aparece. Sí, sí aparecen. Si aparece en la 21, en todas las demás aparecen. ¿Sí? Bueno, probablemente es algo ligeramente diferente el resultado, ¿eh? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a muestras independientes. Le vamos a dar un clic perdón, no se los dije, no les dije, es analizar pruebas no paramétricas, muestras independientes. ¿Sí? Bueno, una de las ventajas de este cuadro de diálogo es que, en teoría, yo no le tengo que decir cuál es la prueba que va a utilizar. Ella ve y dice, tal nivel de medida, tantos grupos, esta es la prueba que yo voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos a meter en campos, vamos a meter total dulcería,
Y en grupos vamos a meter la variable de sexo. Vean que aquí yo no le voy a decir cuál es la prueba que quiero que utilice. ¿Cuál sería el equivalente no paramétrico? Wiedemann-Whitney. Entonces vamos a decirle ejecutar. A veces tarda tantito, pero sí lo acaba haciendo. Esas serían las pruebas no paramétricas. Y como les decía, una de estas ventajas de estas pruebas no paramétricas es que, bueno, no trabajan con los datos, no trabajan con los datos originales, trabajan con los datos en rango. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense que yo ordeno de menor a mayor mis valores de dulcería y empiezo a numerarlas. El primero es el 1, el segundo es el 2, bla, 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 hasta que llego al final. Si hay valores repetidos, el rango que le toca, el valor que le toca, sería el promedio de las celdas que esté ocupando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por eso son poco sensibles a los valores atípicos, ¿sí? Porque si yo al final tengo que una persona se gastó 30,000 pesos en dulcería, pues eso sesga la media. Pero si el rango el rango ya fue el siguiente valor que le correspondía, ¿sí? Si él era 299, el siguiente que le toca es 300. Entonces, por eso les afecta menos los valores atípicos, porque trabajan con los valores en rangos. Y otra cosa que me dice, bueno, es que, mira, me dice, la hipótesis nula es la distribución de total dulcería es la misma entre categorías de sexo. Esa es la hipótesis nula. La prueba que utilizó fue la prueba de Wiedemann-Whitney para muestras independientes. ¿Cuál es el valor que obtuvo de significancia? 0.000, porque siempre hay un valor muy lejano por ahí. Y la decisión es, pues rechaza la hipótesis, ¿sí? Es la ventaja de esta prueba que no nos tenemos que estar acordando de qué tenía yo que hacer con 0.05, la rechazo o no la rechazo. Aquí ya me dice, rechaza la hipótesis. Y en la parte de abajo, probablemente en versiones anteriores, no sé si le tengan que dar doble clic, algo así por el estilo. Aquí me aparece como adicional, trabajé con 1998 registros. Este es el valor que tiene para Mann-Whitney. Es que realmente entiendo que es una modificación a la prueba de Wilcoxon, que es para muestras pareadas. Aquí lo hizo para muestras independientes. Y bueno, nuevamente aquí me aparece este valor, el valor de significancia asintótica bilateral. Es el mismo que yo tengo acá. Y aquí veo la distribución de gasto de dulcería para las mujeres, para los hombres y para las mujeres, ¿sí? Bueno, me da gráficos adicionales, el gasto de dulcería en general. Aquí viene separado por sexo, aquí viene en general el gasto en dulcería. Y aquí abajo lo que me aparece es qué proporción son hombres, qué proporción son mujeres. ¿Ok? Y bueno, realmente esto es lo que me da la comparación múltiple. Como aquí ya no tengo que hacer comprobación de supuestos de normalidad, pues ya en este caso, pues ya simplemente me voy directamente a la prueba y lo interpreto. La gran ventaja es, bueno, obtengo diferencias en el resultado. Este es el resultado que obtuve con la prueba no paramétrica. Y este es el resultado que obtuve con la paramétrica. Entonces, en ese sentido, puedo confiar en el resultado que me da la prueba paramétrica, que me da prueba T, ¿sí? Ahora, para el caso de gasto de dulcería entre el nivel de cliente, bueno, pues nos vamos al menú nuevamente, analizar, pruebas no paramétricas, muestras independientes, y voy a quitar la variable sexo y voy a meter la variable nivel cliente. Nuevamente, simplemente hacemos clic en ejecutar. Ok, nuevamente, aquí tenemos la hipótesis nula. Me dice, la distribución de total dulcería es la misma entre categorías de nivel cliente. La prueba que utilizó
fue HD Kruskal-Wallis para muestras independientes. Me dice que hay diferencias y me dice que rechaza la hipótesis nula. Nuevamente aquí aparece el mismo resultado, el estadístico de la prueba, ya un poquito más de detalle. 1775 es el valor, cuántos grados de libertad y la significancia asintótica bilateral. Me aparecen diagramas de caja, ¿sí? ¿Cuál es la distribución del gasto en dulcería para los que son bronce? Vean que sí tengo bastantes atípicos. Para los que son plata y para los que son oro. Y vienen las comparaciones entre pares, entre bronce y plata. Me dice que hay diferencias significativas. Realmente lo que tendría yo que leer sería la significancia ajustada. Entre bronce y oro también hay diferencias significativas. Y entre plata y oro también hay diferencias significativas. ¿Sí? Y aquí abajo, si alguna de estas no tuviera diferencia significativa, me aparecería en otro color. En versiones anteriores, si no mal recuerdo, le tienen que dar doble clic. De lo que ya no me acuerdo son, cuando le dan doble clic, se les abre una ventanita y en la parte de abajo hay una que es comparaciones por medias, algo así por el estilo. Ahí tendrían que jugar con las opciones que aparecen para que les aparezca las comparaciones, les aparezca esta tabla y les aparezca este gráfico. Están en las pestañas de abajo, ¿sí? Me dicen que sí es doble clic, y están en las pestañas de abajo, ¿sí? Que les aparece de un color si hay diferencias significativas y les aparece de otro si no hay diferencias significativas. Es comparación entre parejas, es lo que me están diciendo. Muchas gracias. Y más abajo, nuevamente, muestra la distribución del gasto en dulcería en general y cuántos registros tengo para cada uno de los grupos, para bronce, para plata y para oro. ¿Ok? Bien, pues no sé si tengan dudas o comentarios. A ver, esa prueba. A ver, perdón, ahí sí me agarraste en curva. A ver, déjenme checar. Esa, la que me están preguntando, esa no viene dentro de, no le he ubicado aquí, no viene dentro de SPSS, ¿o sí? A ver, a lo mejor yo... a ver, porque hasta donde yo he visto, es una prueba que están comparando con, o sea, esa prueba la comparan contra la de Wilcoxon. Puedo investigar, con todo gusto puedo investigar. Sí, porque esa prueba sí no la conocía yo, esta prueba de Steele-Doise, y por supuesto que yo la puedo revisar. Déjenme la anoto. A veces el único detalle es que puede ser otro enfoque, esta comparación, ¿sí? A lo mejor estos autores lo calculan de otra forma conforme lo hace Kruskal-Wallis. Entonces, a veces nada más es una comparación del enfoque de las pruebas, pero con todo gusto yo investigo, ¿sí? Dice, ¿con qué otro programa se podrían importar los datos de SPSS? Importarlos a SPSS o más bien importarlos de otro programa, pero que estén en SPSS, y si no me queda clara la pregunta. Ustedes pueden importar datos a SPSS de Excel, CSV, .tab, bueno, hay muchos formatos y la verdad ya es muy sencillo poder hacerlo. Y se pueden exportar a otros formatos también.
¿sí? Espero responder la pregunta que me están haciendo. Si yo quiero leer, por ejemplo, yo puedo, en estas nuevas versiones, si yo quiero leer un dato CSV, déjenme abrir uno. A ver, voy a ver si tengo uno en la mano. Aquí, por ejemplo, tengo datos CSV aquí abajo. ¿Ok? Voy a tomar cualquiera. Simplemente lo voy a jalar y me abre un asistente. Entonces, si la configuración está tal como yo lo creo, le digo aceptar. Y me va a abrir ya el nuevo conjunto de datos que yo traje, ¿sí? O lo puedo hacer archivo, abrir, datos, y aquí tengo todos los formatos que yo puedo leer sin el asistente. ¿Ok? Con Excel es exactamente lo mismo. De hecho, estos son archivos, bueno, están casados con CSV, pero con los archivos Excel es lo mismo, se trae el asistente. De hecho, creo que yo por aquí debo de tener, a ver, déjenme ver aquí en capacitación. Aquí está. No sé, no. A ver. Es que sea la mano. A ver si aquí tengo datos. Aquí, por ejemplo, tengo de Excel. Igual, lo jalo y va a abrirme un asistente. Ahí mi recomendación, fíjense que puede leer archivos XL, como pueden ver, es un archivo XLS o XLSX. Yo, entre más sencillo sea el formato, si lo pueden guardar como CSV o si lo pueden guardar en versiones antiguas de SPSS, o sea, .xls, mejor. Tienen menos problemas para ser leídos, ¿sí? Y bueno, simplemente aquí yo le digo aceptar y ya me traigo el nuevo conjunto de datos. Ya estas nuevas versiones son como que nada más de jalar y suéltalo y ya se pueden leer. Lo que no se puede hacer en versiones anteriores todavía, ¿sí? El otro archivo PRIS, ese sí no lo conozco. PRIS SM. Es un manejador de bases de datos o ahí sí no sé si me pudieran dar un poquito más de información. Es para hacer tablas y figuras. A ver, déjenme. Caray, a ver, aquí dice que si es el mismo, ahorita lo googleé, y dice, es un programa, PRISM es el nombre de un programa clandestino de vigilancia electrónica. Dice sí, pero también corre estadístico, sí. Prisma, perdón, Prisma, ya le puse. Ya nos estamos enterando que existe uno que es secreto. Bueno, ese sí lo tendría yo que checar. Ese sí nunca lo había yo escuchado. Y habría que ver nada más en qué formato, porque la otra opción sería, a lo mejor no puedo leer directamente el formato de Prisma, pero lo que sí puedo hacer es guardar el Prisma como CSV y después leerlo en SPSS. Eso nada más habría que checarlo, pero me da la impresión, o sea, si se puede exportar a CSV, no habría ningún problema, seguramente sí se va a poder leer esa información. Dice, ya chequé, se puede como XLS, sería guardarlo como XLS e importarlo, ¿sí? Entonces sí lo podría leer la información. Ahora, con respecto a algunos otros paquetes, por ejemplo Excel, pues yo nada más puedo importar el dato. O sea, o importo la etiqueta o le pido que lo recodifique como valor. Ya el único detalle sería nada más pedirle que cambie, que se le asigne una etiqueta. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra duda, otros comentarios.
Bien, como les comento, voy a arreglar ese detalle que tenía yo en mi presentación. Y les mandé otra basecita de datos, si no me equivoco. Es una base de datos que se llama... ahorita les digo cómo se llama esa base que les mandé. Es IDMX, es IDHMX. Ustedes pueden hacer ustedes pueden hacerlo de ejercicio, o si tienen ustedes algún análisis que estén llevando a cabo y tengan alguna duda en particular, con todo gusto me pueden echar un grito y vemos cómo la resolvemos. Si hay algo que no sé, pues les prometo investigarlo para que no se queden con la duda, ¿sí? Entonces, les decía, bueno, en esta presentación les voy a mandar viene todo lo que vimos, ¿sí? Con lo que sería la versión 26. Me preguntan, en el caso del ejercicio, ¿es mejor presentar los resultados quitando los casos que salen de la normalidad o mostrarlos? Yo les diría dos cosas, ¿sí? Yo en lo personal, yo me quedaría con los casos que salen de la normalidad. Finalmente, en lo general, el dato se distribuye normalmente, ¿sí? Esa diferencia no es tan grande como para decir que el dato no es normal. Ahora, esta parte se ve mucho en lo que es en la limpieza de datos. Yo siempre digo, yo tengo dos respuestas negativas para cualquier opción que ustedes elijan. Si me dicen que los quitan, pues yo les voy a decir que están cuchareando los datos. Si me dicen que los dejan, yo les voy a decir que los datos pueden estar sesgados. Pero aquí en este caso en particular, yo les diría, yo siempre les recomiendo que los dejen, es parte de la muestra, ¿sí? Y es parte, no fue suficiente el dato atípico para decir que mis datos no cumplían con la normalidad. Yo en lo personal, Julio, los dejaría, ¿sí? Yo sí los dejaría. Y bueno, ya anuncios parroquiales. Tenemos nuestros cursos. Estos, como les comentaba, son cursos, lo que vimos ahorita fue un taller. Tenemos cursos, estos sí tienen un costo, ¿sí? Son nuestros siguientes cursos. Tenemos, por ejemplo, la inferencia estadística. ¿Qué es lo que se ve en este? Pues se ve ya a más detalle lo que sería prueba T, se ve un poquito más de ANOVA, se ve la parte de la correlación, se ven muestras pareadas, ¿sí? que no lo vimos aquí. También hacemos cosas en R, ¿sí? Tenemos un curso de introducción a R. Sé que mucha gente ya utiliza R, pero también damos un curso de introducción a R. Y también tenemos un curso de limpieza y preparación de datos, ¿sí? Regresión lineal. Ahí tenemos algo que se llama modelos de asociación, que son para canastas de mercado, lo que le llaman canastas de mercado en el súper y todo eso. También tenemos modelos de clasificación, etcétera, pero esos son nuestros siguientes cursos, ¿sí? Entonces, igual si se junta un grupito así importante, pues podemos hacer un descuento para que sea también conveniente para ustedes tomar estos cursos, ¿ok? A la brevedad les voy a mandar esta presentación. También les voy a mandar, por favor, en un correito que me evalúen el taller. Todo aquello que me digan para mejorar este curso, este taller, se los voy a agradecer enormemente, pues tratamos de que nuestros talleres cada vez sean que cada vez sean mejores. Y no, también si tienen algún tema, ya tenemos el que me habían dicho hace un momento, que era el de ANOVAs para medidas repetidas. Lo estamos considerando, pero si tienen algunos otros temas, también para un siguiente taller lo vamos a considerar. ¿Ok? Pues no sé si tengan algo adicional, si quieren abrir micrófonos. Modelos lineales generales, pero según yo viene en el básico. ANOVAs univariadas viene en el básico. Perdón, Julio, lo que me refiero es que sería con modelos lineales generalizados que se corre el de ANOVA para mediciones repetidas, ¿no? Y la ventaja de estos es que si queremos hacer una regresión también podemos hacerlo univariante y es un poquito más flexible. Lo aprendí pues de cursos también tomados de SPSS, que cuando no tenemos una distribución normal y por lo menos tenemos datos cercanos a la normalidad, podríamos usar los modelos lineales generalizados univariantes. Pero a mí me interesa el de modelos, este modelo aplicado a ANOVA para mediciones repetidas, ¿es correcto? Sí, exactamente, es correcto. De hecho, lo que pasa es que SPSS lo separa en dos. Uno lo pone como modelos lineales generales
y tiene otro que es modelos lineales generalizados. Oh, okay. Lo divide, no sé por qué razón. Entonces, el que usted se refiere es modelos lineales generales. Ok. Y podemos checar. Sí, lo voy a checar y con todo gusto podemos platicar. Muchas gracias, Julio. Fue excelente su presentación, muy clara. No sé, los chicos tienen alguna duda, si quieren abrir sus micrófonos para que sea un poquito más ágil. Sí, bueno, creo que no se animan. ¿No? Diana dice ninguna duda, pues bueno, fue muy clara, muchísimas gracias. Yo espero que sí haya cubierto sus expectativas. De todos modos, en el correo que les envié va mi correo, va mi celular, por si cualquier duda que tengan, por favor, échenme un grito. Ya les decía yo, si hay algo que no sé, no lo voy a inventar, lo voy a investigar. Y para que, bueno, yo también me enriquezca de estas dudas. Dice, si se forman los grupos. Sí, por supuesto, miren, de una vez les voy adelantando el costo. El costo de nuestros cursos está en 4,000 pesos. Pero si se forma un grupo, vamos a pensar que un grupo como de 10 personas, podemos pensar en un descuento. ¿Sí? Obviamente para que también ustedes puedan aprovechar esta parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo para este taller y seguimos en contacto. Probablemente vamos a hacer otros talleres, los vamos a estar invitando si ustedes tienen interés. Hola. Sí, hola. Hola, yo tengo una duda que me perdí durante la presentación un poquito. Sí. Nada más que no la encontraba exactamente dónde estaba mi duda. Cuando hiciste la prueba de ANOVA, ajá, y decía pruebas robustas de igualdad de medias. Ajá. Ahí comentaste que algo no estaba bien o no eran iguales las medias o algo y procediste al segundo análisis, pero no alcancé a ver dónde era esta diferencia de medias o no la alcancé a ver en la pantalla para que luego tú hicieras un análisis subsiguiente. Sí, aquí en la parte de opciones era más bien cuando estábamos comparando la igualdad de medias, perdón, no la igualdad de medias, sino las varianzas. Sí. Entonces, igual que con prueba T, hay una parte, prueba T asume que las varianzas son iguales, pero también hay una adaptación para cuando las medias no son iguales, cuando las varianzas no son iguales. Ajá. Entonces, el renglón de arriba era varianzas iguales y el renglón de abajo eran varianzas no iguales. Entonces, ANOVA tiene lo mismo. ANOVA asume que mis varianzas son iguales. Pero, ¿qué pasa si mis varianzas son iguales? Digamos que el renglón de abajo es la prueba de Brown. Ajá. Sí, exactamente. Entonces, yo selecciono la prueba de Brown. También la prueba de Welch hace lo mismo. Es, digamos que una comparación, un equivalente a ANOVA, pero cuando no se cumple el supuesto de igualdad de varianzas. Pueden seleccionar cualquiera de los dos, Brown o Welch. Y ya una vez que ya yo defino si hay diferencias entre las medias o no, entonces ya me voy a lo que serían las pruebas post-hoc. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cuál es el dato en la prueba de Brown que te hace pensar que las pruebas no son iguales para seguir el post-hoc? Que las medias no son iguales. Me voy al resultado. Aquí me voy al resultado y acá. No, entonces estamos hablando de la prueba de ANOVA. Uh-huh. ¿Sí? Acá, o sea, yo aquí veo la prueba de ANOVA, aquí me dice en la significancia, ajá, me dice, hay diferencias entre las medias. Sí. Pero como no os cumplí el supuesto de igualdad de varianzas, me interpreto me voy a la significancia de la prueba de Brown y llego a la misma conclusión, ¿sí? Si hay diferencias entre las medias. Sí hay diferencias, ok, sí hay diferencias. Porque es muy bajo, menor de 0.05. Exactamente, porque es menor a 0.05 y rechazo la hipótesis nula y digo que sí hay diferencias entre las medias.
Ok. Y ya después, cuando selecciono la prueba post hoc, pues es que estas pruebas asumen que las varianzas son iguales, Ajá. mientras las que tengo aquí abajo no lo asumen. Entonces, si ya me di cuenta desde mi prueba, yo me di cuenta que mis varianzas no son iguales, ¿sí? Aquí me dijo las varianzas no son iguales. Ok. No es ideal que seleccione alguna de estas, sino selecciono de las que tengo aquí abajo. Bien, gracias. No, de nada. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario que tengan? Perfecto. Por mi Entonces, parte, no, gracias, Julio. al contrario, muchas gracias a ustedes. Les envío la presentación, les envío la evaluación y les agradeceré mucho que lo contesten. Si tienen algún tema, por favor, y si nos pueden recomendar nuestros talleres para que más personas los puedan ver. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan ustedes una excelente tarde y pues seguimos en contacto.